Hace 35 años nos enteramos de una mentira que no fuimos capaces de perdonar. Creo que a estas alturas aún no hemos superado el momento en el que nos enteramos que este par de amigos, ¿lo recuerdan? Milli Vanilli, nos habían engañado. Teníamos una altura moral de tal magnitud que fuimos capaces de destruir su vida artística y jamás perdonarlos. ¿Podrían las nuevas generaciones, Centennials o Alpha, perdonar a uno de sus artistas favoritos si se enteran de algo parecido a lo que nos enteramos los Gen X en 1990 que había sucedido con Milli Vanilli? De esto y otras cosas más vamos a hablar recordando la historia y sacando conclusiones de lo que sucedió un día como hoy hace 35 años. Hola, ¿cómo están? Saludos por acá, Jairo Duarte. Vamos a comenzar con un nuevo episodio a propósito de lo que ya tuve la oportunidad de decirles en la introducción, de algo que recordamos sucedió en 1990, pleno momento de la llegada de nuevos ritmos. Estábamos dejando atrás la década de los 80, el glam metal, entramos en una era como más electrónica, el eurodance empezaba a ser importante, ritmos más, repito, electrónicos, más rhythm and blues, más rap, technotronic, todo lo que empezaba a llover por todos lados cambiaba la percepción de lo que musicalmente habíamos conocido durante largos 10 años de los 80. Y llegando a los 90, unos artistas cambiaron también nuestra vida por el éxito vertiginoso que alcanzaron, sus imágenes innovadoras y además especialmente su talento artístico, sus voces, su manera de cantar. Estamos hablando de Milli Vanilli. ¿Quién es Milli Vanilli? La primera pregunta que nos hicimos al escuchar sus primeros éxitos entre 1988 y 1989. La primera canción con la que los conocimos, Girl, You Know It's True. Ahí se notan los ritmos, todo lo que precisamente estoy haciendo referencia, nuevos elementos electrónicos tipo Technotronic, y si a eso unimos dos extraordinarias voces con este ritmo, esta imagen fresca de unos afrodescendientes que además de cantar bailaban como unos demonios, pues bueno, genial, la combinación y la fórmula perfecta del éxito. Ahora viene la gran pregunta. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo en el momento? Si es que lo recuerdas, no es fácil la pregunta. Yo sí lo tengo claro, pero vamos a repasar. Si recuerdas, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Dónde estabas y cuál fue tu reacción cuando supiste que Milli Vanilli no eran lo que decían ser? Y para los que están llegando ahora y se están enterando, para los inocentes integrantes de la generación X, como quienes vivimos en tiempo real, en el momento preciso, lo que está ocurriendo y hasta el sol de hoy nos han enterado, o nuevas generaciones que están llegando por acá y no saben de lo que estoy hablando, les voy a contar la historia de Milli Vanilli. En mi caso fue preparando la caravana de grado de bachillerato. Sí, saliendo de quinto año, estamos en pleno momento de celebración para esta época precisamente de aquel año 1990, hace larguísimos 35 años, y en medio de la celebración, el grupo de amigos, recuerdo que íbamos en el vehículo de una compañerita, bueno, que tenía la posibilidad en ese momento de bachillerato de contar con el vehículo, tenía su propio carro, pues. Dentro del carro tenía un cassette y ese cassette, el reproductor, sonaban las canciones de Milli Vanilli. Cuando vino el comentario de uno de quienes estamos ahí que dijo, epa, ¿supieron lo de Milli Vanilli? ¿Qué? Preguntamos todos. No, que no son ellos los que cantan. ¿Cómo así? No, no son ellos los que interpretan las canciones. No son ellos, no, son otras personas. Ellos lo que hacen es doblar. Bueno, fue una reacción increíble, fue una sensación de engaño, un desasosiego que empezamos a sentir al enterarnos de que todo este tiempo, todas esas canciones que hemos disfrutado, todas aquellas veces que las habíamos visto, eran otras personas las que cantaban y no Milli Vanilli. De lado quedó su performance a la hora de bailar, de lado quedó la interpretación, la puesta en escena, la producción y todo lo que Milli Vanilli representaba, mostraba al momento en que aparecían frente a las cámaras. Eso quedó de lado, pasó un segundo, tercer plano. Lo importante era entender que no eran sus voces, era
habernos dado por servidos enterándonos de que esas voces no pertenecían a los dos intérpretes que siempre habíamos seguido. Entonces, ¿de quién era la voz? ¿Por qué nos habían engañado? ¿Era falso todo lo que estamos viendo? Hasta ahí llegó la carrera de Milli Vanilli. Antes de ese punto crucial, ese punto de no retorno donde todo termina, debemos contarles cuál fue más o menos la historia de cómo surge y qué los llevó a terminar como terminó Milli Vanilli en aquel 1990. 2 años antes, tendríamos que ir 2 años atrás, en 1988, estamos hablando de 2 integrantes muy jóvenes que vivían en Alemania. Ya partiendo de ahí, todo empieza a estar mal para efecto de lo que habíamos tenido como idea. Se sabía que supuestamente eran norteamericanos, o bueno, pues salió uno que eran europeos, pero que vivían allá circunstancialmente, pero cantan como americanos, pero cuando los entrevistan tienen un acento extraño, como alemán, como europeo, y es que efectivamente uno era alemán, Rob Pilatus, de origen alemán, de origen germano, residenciado en la ciudad de Múnich, y Fab Morvan, residenciado en Múnich, ahí en Alemania, pero de origen francés. Un alemán y un francés que no tenían idea de lo que les iba a llegar más adelante, la propuesta que se les iba a presentar para asumir, convertirse en lo que pues más adelante conocimos como Milli Vanilli. Ambos bailarines ganaban el dinero suficiente que les permitía su carrera como bailarines. De vez en cuando alguna que otra presentación, no pasaba de algún tipo de transmisión local de la televisión de la Alemania de aquellos años, y hasta ahí parecía que todo iba a seguir su camino normal. Se topan con Frank Farian, el productor alemán, el cerebro detrás de todo esto, el autor intelectual de lo que terminó convirtiéndose en Milli Vanilli, y con el olfato y la visión de un productor muy habilidoso, un hombre que entendió rápidamente que tenía un buen negocio entre manos cuando llega la presentación, la letra, la interpretación de Girl You Know It's True, una canción que no tenía nada que ver con la que después vimos con la interpretación de Milli Vanilli. Esta canción original, que llega a manos del señor Farian por parte de una grabación de una banda absolutamente desconocida, le da la idea a Frank de hacer una transformación adaptándola a nuevos ritmos, y luego lo que vendría es la puesta en escena. Una vez que logra la grabación con las voces originales de la canción de Girl You Know It's True, tiene que buscar quienes van a simular ser los intérpretes de la misma. Es aquí donde se le prende el bombillo, se le ocurre la idea de invitar a Rob y a Fab, el par de bailarines que les hablaba anteriormente, para que hicieran la interpretación. Pero no tenían que grabar, no tenían que cantar absolutamente nada. Era muy sencilla la propuesta de negocio que hacía Frank Farian a este par de bailarines. Ustedes simplemente van a practicar una coreografía, van a simular que cantan la canción y vamos a hacer presentaciones. La tuvo clara. 2 jóvenes afrodescendientes que parecían de origen americano, con una canción adaptada a nuevos ritmos, nuevos sonidos que imperaban en aquel naciente década de los 90. Amén de esto, la producción y además la interpretación en 2 voces realmente buenas de cantantes americanos tenía preparada la idea perfecta para sacar dinero, como terminó sucediendo. No pasó mucho tiempo para que la canción rápidamente, más uno que otro contacto, uno que otro favor para ponerla a sonar en la radio, se convirtiera en todo un éxito en Europa. Increíble. Los primeros lugares en las carteleras de Alemania, de Francia, de Inglaterra, la canción Girl You Know It's True. ¿Quién la cantaba? Milli Vanilli. Entre comillas, porque recuerden que había sido grabada por las voces de otro tipo de cantantes que realmente tenían este tipo de performance, pero la imagen que se iba a transmitir era la de este par de bailarines, que en lo suyo pues nadie lo superaba. 2 imágenes frescas, 2 chicos atractivos, afrodescendientes, que hacían buenos pasos y que cantaban una canción súper pegajosa. No faltó la llegada de la segunda, tercera, 4ª propuesta musical, canciones que una tras otra convirtieron este primer álbum de Milli Vanilli en un éxito que alcanzó hasta los 7 millones de ventas. No tardó en suceder lo inevitable.
el mercado norteamericano, el preciado, perseguido mercado norteamericano, pedía a gritos la llegada de Milli Vanilli, y así sucedió. Se trasladan a suelo americano, la llegada de Milli Vanilli, todo un éxito, todo un boom. Inmediatamente entrevistas en la radio, ruedas de prensa, presentaciones relativamente pequeñas de principio, y siempre había algo que llamaba la atención, porque tenían acento alemán si cantaban con un acento perfectamente americano. Nos faltaba la respuesta rápida y fácil para despejar esa pequeña duda, y todo parecía estar saliendo a la perfección. Tanto así que después de varios meses comienzan las presentaciones en vivo, donde Milli Vanilli ya llenaba auditorios grandes, auditorios de gran envergadura, con un aforo importante. Confiesa y lo que hemos podido sacar de la historia, Frank Farian no estaba muy de acuerdo con esto que estaba sucediendo por la cantidad de riesgos que estaban presentes en función de mantener oculta la verdad, el secreto que tenían que mantener muy bien guardado de que no eran Milli Vanilli los que estaban interpretando aquellas canciones. Aquel playback, aquel track original que se planteaba, se ubicaba al momento de sus presentaciones, era algo sagrado que más nadie podía saber. Entre Rob Pilatus, Faf Morvan y Frank Farian, uno que otro productor, y el secreto estaba bien guardado. En algún momento pasaron un susto. Confiesan que en una de sus presentaciones, técnicamente es lógico que a veces ocurre este tipo de cosas, se queda pegada a la cinta, o sea, la cinta original donde estaba la interpretación de los cantantes. El coro queda pegado y llamó la atención de la gente, pero no pasó de corregir y rápidamente continuar. Luego, atando cabo, una vez que se sabe la verdad, es que la gente empieza a caer en cuenta qué era lo que estaba ocurriendo. Esto lo llevó, aunque ustedes no lo crean, durante todo este 1989, el éxito, probar las mieles de la fama en suelo norteamericano, a el mes de febrero del año 1990 estar nominados como nuevos artistas nobles al Grammy de aquel año y terminar ganando. Efectivamente, Milli Vanilli se alzan con el premio de Grammy a Mejor Artista Nobel de los Grammy de 1990. Posaron para las cámaras, mostraban su Grammy, absolutamente convencidos de que eran ellos los grandes artistas. Esto empieza a salirse de control en el momento que Frank Farian confiesa que empiezan las salidas a lugares que no estaban previstos dentro del cronograma. Había mucha invitación a fiesta, había muchísimas reuniones de las cuales no estaba Frank Farian de acuerdo porque olisqueaba, ¿no? Ya sabía lo que podía representar. En algún momento en una rueda de prensa, el mismo Pilatus dijo a la revista Time, nada más y nada menos, que ellos eran mejor que Bob Dylan, que Paul McCartney y que Mick Jagger. Indiscutiblemente, ya todo empezaba a preocupar. Y luego, bueno, termina sucediendo lo que tenía que suceder. En un momento determinado, cuando ya no se puede sostener más la mentira, el 12 de noviembre de 1990, Frank Farian admite frente en una rueda de prensa que Milli Vanilli, quienes lógicamente habíamos visto, las dos personas que interpretaban estas canciones que habían enloquecido a todo el público mundial, no eran las voces de ellos, sino eran voces de otros intérpretes, de otros cantantes, y no de quienes simplemente bailaban. Esto pudiera parecer que no es un problema más grave, más allá del análisis que hago hoy en día para los artistas, y ya les voy a explicar de qué va, pero fue lapidario, fue increíble. Una reacción mundial de engaño, de decepción, de sentirse abrumado tras haber descubierto que esas no eran las voces de ellos. Y por supuesto la gran pregunta, entonces, ¿cuáles son las voces de ellos? Tan malos son que tienen que buscar otras voces, otros intérpretes para que canten lo que tal vez este par de artistas que conocemos como Milli Vanilli no lo hicieran. Siempre había quedado la duda. La reacción en cadena no se hizo esperar. No solamente el público decepcionado que no siguió tras la adquisición de las nuevas propuestas musicales de Milli Vanilli, sino de la misma industria musical, ¿no? La misma industria artística se encargó de cobrar aquella factura pendiente. El Grammy fue retirado y ha sido hasta ahora la única vez, primera y única vez, que la organización del Grammy retira un premio entregado a un artista, en este caso a Milli Vanilli.
Efectivamente, tras haber celebrado, a las pocas semanas anunciaba el Grammy que este premio, este galardón, era retirado. Televisoras que no siguieron interesadas en su presentación, emisoras de radio que dejaron las entrevistas, presentaciones a las que ya no asistía público como una respuesta al engaño, a lo que había sucedido en aquel experimento, aquella prueba que terminó convirtiéndose en un fenómeno que se escapó de manos a nivel de venta, a nivel de fama. Ocurrió lo inevitable, la separación de Milli Vanilli tenía que llegar y fue así como efectivamente, después de algunas dificultades, algunos problemas, no termina con un final como se esperaba. Confiesan Rob y Fab que habían insistido, una vez que la situación parecía escaparse de manos, habían insistido a Fran Farian que les permitiera la oportunidad del siguiente álbum grabarlos ellos mismos, hacer la composición de las canciones y que ellos mismos lo grabaran. Fran Farian no lo pensó, inmediatamente dijo que era imposible. Simplemente asumía que no eran capaces de escribir letras, cosa que era real, y que las voces no tenían el nivel de las voces originales que habían hecho las canciones de aquel primer álbum. Siendo así, la separación, caminos separados, hubo rencor, hubo molestia, hubo incomodidad, como tiene que ser. El señalamiento y el linchamiento global fue inevitable. Se intentó por parte de Fran Farian, con los cantantes originales de las canciones, desarrollar un proyecto que llevaba por nombre The Real Milli Vanilli, paradójicamente. The Real Milli Vanilli, el verdadero Milli Vanilli. No tuvo éxito en lo absoluto. Rob y Fab, por su parte, Rob Pilatus y Fab Morvan, intentaron sacar un proyecto de ellos mismos con el nombre Rob y Fab. Solo vendieron 3,000 copias, lejísimos de aquellos números que lograron con la interpretación de quienes de verdad cantaban aquellas canciones de Milli Vanilli. Al final, la separación, el haber agarrado caminos cada uno por su cuenta, marcó el destino de cada uno de ellos. Voy primero con Rob Pilatus y Fab Morvan. Rob Pilatus, tras haber lamentablemente cedido ante las adicciones, en un cuadro depresivo severo y además con consumos importantes de estupefacientes, termina perdiendo la vida en el año de 1998, encontrado en la habitación de un hotel con una sobredosis. Noticia muy dura en aquel momento. Rob Pilatus, en este caso. Fab Morvan tuvo la capacidad de sobreponerse, tuvo la capacidad de hablar sobre esto, sigue vivo, hoy en día es una persona con casi 60 años, sigue haciendo presentaciones de algún tipo de propuesta individual, da entrevistas, es el host de varios shows, lleva una vida en cierta forma normal, pudo superar. No corrió con la misma suerte Rob Pilatus, que lamentablemente sucumbió ante el juicio global de lo que había ocurrido. El señor Frank Farian siguió su carrera como productor. De Eurodance puedo mencionar agrupaciones como No Mercy, parte de las que él precisamente fue el cerebro detrás de esta propuesta y que llegó a tener también un éxito importante, pero simplemente no hubo manera de recuperar lo que Milli Vanilli había dejado. El año pasado, recientemente, falleció el señor Frank Farian, este productor alemán, que fue el cerebro detrás de todo lo que vino con Milli Vanilli, y así ha concluido una historia que nos marcó para siempre en el año 1990, y de lo que a mí me llama la atención es cómo éramos capaces de juzgar, y de ahí empiezo a entender muchas cosas. Fíjense que existen ídolos artísticos para las nuevas juventudes. Uno de ellos, sí, el señor Bad Bunny. Yo me compré un 4-7. Esta es la manera como canta Bad Bunny. Un supuesto video que grabaron, se filtró de Bad Bunny sin el proceso de autotune, que es el nuevo software que se utiliza para mejorar la voz de los cantantes. Hoy en día no existen cantantes malos. Hoy en día existen cantantes que no tienen los recursos para procesar una voz que suene bien, que suene aceptable, que suene decente. Ese es uno de los casos emblemáticos, yo diría el más emblemático hoy en día, de lo que significa que un artista de este nivel, ¿no?, de esta jerarquía como Bad Bunny, se enteren sus fans, como ya de hecho lo saben, que él no es el ducho en el tema vocal
como lo han demostrado sus canciones, que hay mucho proceso, mucho trabajo de edición, mucho trabajo de autotune, y de ahí el resultado de Bad Bunny. Las nuevas generaciones no se paran por esto en absoluto. Para ellos es importante es el performance artístico de Bad Bunny, lo que dice, su actitud, lo que hace en escenario. Que no canta perfecto, bien, es un elemento más necesario de algo tan integral. No hay el linchamiento de lo que vivimos en aquel año 90 con Milli Vanilli, que si vamos al caso viene a ser lo mismo. Procesar una voz con autotune es tener a alguien que hace la voz por ti. Si no tienes facultades vocales, el autotune te va a ayudar y vas a sonar bien. Era lo que pasaba, o lo que al menos pensó el señor Farian al momento de desarrollar la idea de Milli Vanilli, entendiendo que estos jóvenes no tenían voz, que estos jóvenes no tenían la capacidad de escribir una letra, una canción, y que, por el contrario, los intérpretes originales no tenían la imagen de estos jóvenes. Entonces vamos a sacar lo mejor de cada parte y vamos a crear este producto llamado Milli Vanilli, que ciertamente en poco tiempo alcanzó números estratosféricos, pero con la condición que ya conocimos. Preguntaba a mis hijos, que además oyen Bad Bunny, conocen la vida de Bad Bunny, y cuando les hago el ejemplo, digo, ¿qué harían ustedes si se enteran que Bad Bunny usa autotune y que en los conciertos tienen esto activado para que parezca que es la voz de él? Se quedaron callados y me dijeron, ¿cuál es el problema? No importa. No lo están viendo simplemente por el tema de voz, lo están viendo por el tema de producción, de puesta en escena, de lo que Bad Bunny representa como marca. La voz, que no es la ideal, es uno de los puntos que se conoce de parte de este artista puertorriqueño. Así es la visión hoy en día. Así es la manera de reaccionar. En nuestro queridísimo año 1990 tuvimos una reacción diferente, fue unánime a nivel global lo implacable que fue la generación todo lo que fue la población a nivel mundial con Milli Vanilli, y que lo refrendaron simplemente con la incapacidad de, tras propuestas individuales de los autores de las voces originales, así como Milli Vanilli, que dijeron vamos a escribir nosotros nuestras canciones y vamos a grabarlas, no hubo la aceptación pertinente. Pareciera que la sociedad aún castiga esta sorpresiva noticia de 1990 cuando nos enteramos que Milli Vanilli no eran lo que parecían ser. Ahí se las dejo. Ya hoy nos quedan las canciones y los recuerdos de una música que bailamos genialmente en aquellos años 90, principio de los años 90. Gracias. Será hasta la próxima.